Hola a todos, Dios les bendiga. Una vez más les doy la bienvenida al estudio de la palabra de Dios en esta ocasión, aquí con su servidor Willy Alvarenga. Gracias le damos a Dios, como siempre, por oportunidades como estas para dedicar algunos minutos y poder considerar lo que las Escrituras tienen que enseñarnos. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un breve tema acerca del apóstol Pablo, uno de los cristianos del primer siglo, uno de nuestros hermanos fieles en Cristo del primer siglo, que me encanta considerar y estudiar acerca de su vida y considerar cómo el apóstol Pablo sirvió fielmente a nuestro Dios desde el primer momento de su conversión hasta el último momento de su vida. Pablo dedicó el tiempo, su vida, al servicio de nuestro Dios. Así que me gustaría por algunos minutos considerar algunas lecciones que usted y yo podemos aprender de la vida de Pablo. Y a la misma vez, quiero que cada uno de nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a tener esa misma actitud que tenía el apóstol Pablo, ese mismo deseo ferviente de querer servir a Dios, no importando las circunstancias, ya sean favorables o no favorables, de seguir sirviendo a nuestro Dios como lo hizo el apóstol Pablo. Así que pues primeramente quiero que vayamos a Dios en una breve oración para que Dios nos guíe a través de este estudio, a través de su palabra, que sea la que nos enseñe y nos motive a vivir una vida digna delante de su presencia. Oremos, hermanos. Eterno Padre Celestial, gracias, muchas gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Que tu nombre sea alabado y glorificado por los siglos de los siglos. Te damos gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las lecciones que podemos aprender a través de ella. Ayúdanos, Padre, para enamorarnos más con tu palabra. Ayúdanos a estudiarla diligentemente, a aplicarla a nuestra vida para que hagamos las cosas que tú deseas que hagamos. Gracias, Padre eterno, por mis hermanos, por todos los que están escuchando, viendo esta lección. Bendíceles, Padre eterno. Cuídanos, protégenos y síguenos animando, Padre, para servirte fielmente en tu reino. Esa es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, y consideramos la vida del apóstol Pablo, bueno, pues necesitamos considerar qué es lo que podemos aprender acerca de la vida de Pablo antes de venir a ser cristiano, antes de servir a nuestro Dios. Y bueno, pues la palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca de ello. Y bueno, el apóstol Pablo, pudiéramos decir, es introducido en el capítulo 7 y capítulo 8 del libro de los Hechos, que es un libro que narra la historia del cristianismo, de su origen, de su principio, y cómo el evangelio se fue propagando por todas partes, gracias también al trabajo de los apóstoles, los cristianos del primer siglo, quienes llevaron el evangelio de Cristo por muchos lugares. Y bueno, en capítulo 7 vemos cómo Esteban tiene discusiones, debates con algunos judíos. Y se menciona ahí en el capítulo 7 algunos de Cilicia. Y bueno, pues cuando estudiamos la vida de Saulo de Tarso, pues también nos damos cuenta de que era también, ¿verdad?, pues de esa ciudad. Así que pues probablemente pudiéramos decir que en el capítulo 7 se menciona ahí, y a lo mejor tuvo la oportunidad de debatir con Esteban, discutir las cosas que estaban discutiendo, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo 8 vemos cómo se desata una gran persecución. Bueno, asesinan a Esteban, lo apedrean y lo matan. Y dice la escritura que estaba ahí un joven llamado Saulo, el cual, ¿verdad?, pues conocemos, ¿verdad?, pues como Saulo de Tarso, el que vino a ser el apóstol Pablo. Y bueno, este personaje, el apóstol Pablo, antes de venir a ser cristiano, pues su trabajo de él era pues perseguir a los cristianos,
perseguir a los cristianos, meterlos en la cárcel, obligarlos a blasfemar. En fin, él estaba en contra del cristianismo, porque en su mente, en la mente de Saulo de Tarso, él pensaba que el cristianismo era un obstáculo para la ley de Moisés. No estaba de acuerdo, ¿verdad?, pues, con este cristianismo. Entonces había agarrado carta de los sumos sacerdotes y tenía autorizaciones para poder ir y prender a los cristianos, perseguirlos y traerlos a las cárceles y pues obligarlos a blasfemar. Pero luego, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, podemos ver cómo Saulo, pues, iba en el camino y bueno, pues el Señor Jesucristo, pues, se le aparece en esta, en esta luz, la cual dejó a Saulo de Tarso ciego. Luego, pues, Saulo hace la pregunta, ¿quién eres? Y dice Jesús, responde, pues yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces, pues, Saulo, pues, comienza la conversación con Jesús y Jesús le dice, pues, quiero que hagas esto, tienes que ir a este lugar, ahí va a estar una persona que sabemos que fue Ananías. Esta persona te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. Acuérdense que Saulo hace la pregunta, ¿verdad? Pues, ¿qué quieres que haga? Y bueno, se le informa a Saulo lo que tenía que hacer. Así que por 3 días Saulo estuvo ayunando, estuvo orando, no podía ver. Luego el Señor prepara a Ananías para que Ananías venga y pues le predique el evangelio de Cristo a Saulo de Tarso. Y eso es lo que hace Ananías. Así que la conversión de Saulo de Tarso se registra en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, 9, 22 y 26. En esos 3 capítulos se narra la conversión de Saulo de Tarso. Bueno, Ananías viene, le predica el evangelio de Cristo a Saulo de Tarso. Y luego en el capítulo 22 y versículo 16, Ananías le hace la pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que entonces Saulo se pone de pie y en el capítulo 9, versículos 20 al 22, vemos cómo inmediatamente Saulo es bautizado y también comienza a predicar el evangelio que acaba de aprender. Es el evangelio que comienza a predicar. Aquí vemos una excelente lección práctica para nosotros. Todos aquellos que son recién convertidos, aquellos que acaban de obedecer el evangelio de Cristo, necesitan ponerse a trabajar rápidamente en lo que es la enseñanza del evangelio de Cristo. Pero bueno, capítulo 9, 22 y 26 del libro de los Hechos, vemos entonces cómo Saulo de Tarso obedece el evangelio de Cristo. Y ahí comienza su jornada. Una jornada hermosa donde su vida la dedica al servicio de Dios. Si usted recuerda ya en Filipenses capítulo 1, versículo 21, Filipenses 1, 21, dice ahí el texto, porque para mí, dice Pablo, el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, vivir fue Cristo. Pablo vivía por Cristo. Todo lo que Pablo hacía, lo hacía por Cristo. Quería conocer más a Cristo. Filipenses capítulo 3. Servía a Cristo, quería ser como Cristo. La vida del apóstol Pablo siempre estuvo, pues, viviéndola conforme a la voluntad de Dios, porque él estaba muy agradecido por lo que Dios había hecho en su vida, por la misericordia que Dios había hecho con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso en aquel tiempo. Recuerden que Dios mostró misericordia a Saulo de Tarso. Dice el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Él era antes, ¿verdad?, pues perseguidor de la iglesia, pero dice que fue recibido a misericordia y pues la misericordia de Dios se manifestó en la vida de Saulo de Tarso, quien vino a ser el apóstol Pablo. Entonces, una de las lecciones que podemos aprender acerca del apóstol Pablo es cómo él dedicó su vida al servicio de nuestro Dios.
Nosotros también debemos de hacer lo mismo, hermanos. El texto de Filipenses 1:21 debe ser nuestro texto, debe ser parte de nuestra vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hay que vivir como el apóstol Pablo. Su convicción firme, su conversión genuina del apóstol Pablo fue lo que lo llevó a servir a Dios, a servir a Cristo de la manera que él lo hizo. Desde el capítulo 9 del libro de los Hechos hasta el capítulo 28, hasta el final del libro de los Hechos, podemos ver una vida de servicio a Dios. Como Pablo, a través de todos esos capítulos, que déjeme decirle algo, no fueron experiencias fáciles en las que estuvo el apóstol Pablo. Pablo sirvió a Dios aún en los momentos difíciles. Acuérdese que en el capítulo 9, en el primer capítulo donde se registra la conversión de Saulo de Tarso, momentos después de que él es bautizado, los judíos se enteran de que Saulo de Tarso, el que perseguía antes a los cristianos, ahora ha obedecido el evangelio. ¿Y qué es lo que hacen los judíos? Ahora están buscándolo para matarlo. Entonces, pónganse a pensar cómo nos sentiríamos nosotros si después de nuestra conversión, después de bautizarnos, nos enteramos que hay gente que nos está buscando para matarnos por haber obedecido el evangelio de Cristo. Bueno, ese fue el caso con Saulo de Tarso, con el apóstol Pablo. Pero Pablo, a través de todos estos momentos difíciles de su vida, a través por ejemplo, en Hechos capítulo 14 fue apedreado en Listra. Hechos capítulo 16 fue azotado en Filipos, le pusieron cepos, lo metieron en la cárcel. ¿Qué no le hicieron al apóstol Pablo? Es más, si usted lee 2 Corintios capítulo 11 del 16 al 33, ahí está una lista de todo lo que el apóstol Pablo sufrió. Y aún en medio de esas aflicciones, nunca se dio por vencido. Es más, en 2 Corintios 4:17, Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Note esta leve tribulación momentánea. Si yo hubiera sufrido lo que sufrió Pablo, no creo que yo le hubiera llamado a eso o hubiera descrito eso como una leve tribulación. Pablo estuvo en peligros de ríos, en peligros de mares, en peligros de ladrones, en fin, toda clase fue azotado, fue apedreado. ¿Qué no le hicieron al apóstol Pablo? Pero él seguía viviendo una vida optimista, que es la vida que nosotros debemos de vivir. En cierta ocasión recuerdo un hermano decía, si usted pone al apóstol Pablo a la orilla de un río, convierte a las personas que están ahí, les predica el evangelio a esas personas. Si usted pone en la cárcel al apóstol Pablo, escribe casi la mitad del Nuevo Testamento. Si usted vuelve a poner al apóstol Pablo en la cárcel, convierte al carcelero. Si usted le quita la vida al apóstol Pablo, Pablo diría, me hace un favor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo sabía cuál era su esperanza de vida eterna que él tenía y que todos los cristianos tienen. Entonces, ese optimismo, esa vida positiva, esa vida de sacrificio y dispuesto a servir a Dios, esa es la vida que debe permanecer en los cristianos de hoy en día. La iglesia, hermanos, necesita más Pablos en las congregaciones. Pablos, personajes cristianos que sirvan a Dios con esa intensidad, con esa entrega, con esa consagración, con ese compromiso. Esa es la clase de cristianos que se requieren hoy en día. Cristianos genuinamente convertidos. Lamentablemente, en ocasiones hay personas que se bautizan, pero que en realidad no hubo un cambio positivo en sus vidas. No hubo un cambio para la honra y gloria de Dios. No hubo una entrega total, una consagración total a Dios. Y esto debemos tenerlo siempre presente. Cuando la persona obedece el Evangelio, esa persona debe estar gozosa de que está obedeciendo el Evangelio. Y también a la misma vez debe entender
el compromiso que ahora tiene y que ahora debe servir a Dios, así como lo hizo pues, el apóstol Pablo, con esa intensidad, con ese amor, con esa convicción, con esa entrega, con ese compromiso. Y eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Pues nosotros hoy en día. Necesitamos más apóstoles, más Pablos hoy en día en la iglesia, hermanos, para que el trabajo se pueda llevar a cabo como Dios manda. Por algo Dios ha dejado registrado la vida del apóstol Pablo para que usted y yo podamos considerar lo que él hizo, de cómo él contribuyó para el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia del Señor, de cómo el apóstol Pablo fue por todas partes predicando el evangelio. En el área del evangelismo personal, uno de los mejores, pues aparte de Cristo, que es el supremo ejemplo, uno de los mejores ejemplos en cuanto a una entrega al evangelismo personal fue el apóstol Pablo. Dice en Romanos 15:10, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Romanos 15:9 y 10. Pablo fue por todas partes, estableció muchas iglesias en diferentes ciudades, predicó el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Él tenía ese celo por la predicación del evangelio y eso lo llevó a ayudarle a muchas personas a entender que Cristo es el único medio de la salvación. Y esa es la clase de pasión por el evangelismo que necesitamos hoy en día, hermano. Nos falta mucho, pero mucho para llegar a ser como el apóstol Pablo. Creo que no le podemos llegar ni a los talones al apóstol Pablo en su deseo ferviente de predicarle las buenas nuevas de salvación. Gracias al esfuerzo y a la dedicación y al trabajo del apóstol Pablo, muchas almas van a poder estar en el cielo un día, porque Pablo les predicó el evangelio, porque Pablo preparó a otros también para que pudieran hacer lo mismo. Y hoy en día, usted y yo somos cristianos, porque alguien nos predicó a nosotros, pero aquella persona que nos predicó a nosotros, alguien más le predicó a esa persona, y alguien más le predicó a esa otra persona, y así es como se fue la cadena desde el primer siglo hasta ahora, por el trabajo de hermanos y hermanas fieles que anunciaron las buenas nuevas, compartieron las buenas nuevas de salvación con tantas personas como como fue posible. Y esa es una de las lecciones que podemos aprender del apóstol Pablo. La entrega total al evangelismo personal. Necesitamos ese espíritu ferviente, hermanos, en cada una de nuestras vidas para que podamos anunciar esas buenas nuevas. El apóstol Pablo, otra vez, a través de lo que es las dificultades que él enfrentó, hermanos, nunca se dio por vencido. Nunca se dio por vencido, porque él sabía que a través de muchas tribulaciones era necesario entrar en el reino de los cielos. Hechos 14:22. Él sabía que era un privilegio creer en Cristo, pero no solamente creer, sino también padecer por Cristo. Y él sabía que todos los que vivan piadosamente, o los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución, segundo de Timoteo 3 y versículo 12. Así que ese valor para permanecer de pie aún en medio de las dificultades es algo que tenemos que imitar de la vida del apóstol Pablo. Porque, hermanos, si somos realistas, hay muchos hermanos y hermanas que se han desanimado por causa de los problemas de la vida y que ahora ya no están sirviendo a Dios. En cierta ocasión, un hermano que se apartó del camino ya no quería reunirse con los hermanos, con los santos, y cuando lo encontraron en la tienda le preguntaron, hermano, te hemos extrañado, tenemos meses de no verte ahí en el servicio, ¿qué está pasando? Este hermano que se apartó dijo, déjame decirte algo, hermano, ahora que estoy en el mundo me va mejor que cuando estaba en el mundo. ¿Cómo puede una persona, un cristiano que fue fiel en el pasado, daba clase a los jóvenes, predicaba la palabra de Dios, ahora decir que en el mundo es mejor la vida que estando en Cristo? Hermanos, simplemente ese no puede ser el caso. Ese fue la mentalidad del pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. Ellos
básicamente dijeron, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sirviendo a los dioses, nos iba mejor que cuando, desde el momento que dejamos de servir a los dioses, dejamos de servir a la idolatría, las cosas no nos van mal. Esa es una mentalidad, ¿verdad?, pues equivocada. Las cosas buenas son solamente en Cristo Jesús, no fuera de Cristo. Pero estos hermanos experimentaron estos momentos difíciles, ¿y qué fue lo que hicieron? Se apartaron. Ese no fue el caso con el apóstol Pablo. Imagínense, una vez más, quisieron matarlo en cierta ocasión, lo apedrearon, lo metieron a la cárcel, lo azotaron y estuvo en toda clase de peligros. Pero gracias a Dios, hermanos, que Pablo no se apartó del camino del Señor. Gracias a Dios que Pablo continuó vestido de hupomoné. El hupomoné es la palabra griega para lo que es perseverancia, persistencia, aguante. Y esa es con eso debemos de vestirnos como cristianos, hermanos. Esa perseverancia, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os hayáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, aguante, resistencia, que una vez más es hupomoné, la palabra griega que aparece ahí. Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Necesitamos imitar la perseverancia de Pablo, de cómo no se dio por vencido, aun cuando los momentos difíciles vinieron a su vida. Él había aprendido a mantenerse contento cualquiera que hubiera sido la situación. Y usted ha leído Filipenses capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice ahí en el 4:13 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en ese mismo contexto, Pablo dice, pues yo he aprendido el secreto de estar contento en cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar contento cuando tengo abundancia y he aprendido a estar contento cuando tengo necesidad. Así que pues venga lo que venga, pase lo que pase, yo estoy contento con el Señor porque yo sé que a través de Cristo todo lo puedo. Puedo vivir la vida cristiana, puedo hacer la voluntad de Dios, puedo aguantar los momentos difíciles de la vida. Y esa es la mentalidad optimista del apóstol Pablo. Y esa es la actitud que necesitamos hoy en día. Necesitamos desarrollarla y cultivarla en nuestra vida para que no nos demos por vencidos, hermanos. Porque si nos damos por vencidos, vamos a perder nuestra recompensa, vamos a perder el fruto de nuestro trabajo y no vamos a recibir galardón completo. Entonces, hermanos, tomemos el tiempo para considerar la vida de Pablo, para considerar su amor para con Dios, su perseverancia en el evangelismo, su perseverancia en medio de las dificultades, su servicio fiel a Dios, su vida de oración. ¿Qué pudiéramos decir acerca de la vida de oración del apóstol Pablo? Pablo nos instruyó a los tesalonicenses y nosotros también de ahí aprendemos en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. A los colosenses, a los santos en Colosas les dijo, constantes en la oración, Colosenses 4 y versículo 2. A los santos en Roma también les dijo, pues perseverando en la oración, Romanos 12:11. A los santos en Éfeso les dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, Efesios capítulo 6 y versículo 17. Todo el tiempo estaba animando a los santos a ser hermanos y hermanas de oración. Pero él puso el ejemplo también. Él puso el ejemplo, oraba por Timoteo, oraba por Tito, oraba por los hermanos. En cierta ocasión, usted recuerda, allá en Hechos capítulo 20, cuando hizo llamar a los ancianos de Éfeso, cuando ya Pablo estaba para despedirse de los hermanos, él les habla y estaban ahí en la playa. Y bueno, pues Pablo se pone de rodillas, Hechos 20:36 en adelante, se pone de rodillas y hace una oración. Hermanos, Pablo era un hombre de oración. La oración es una bendición muy importante en nuestras vidas. Es un medio hermoso por el cual podemos acercarnos hasta el trono de la gracia de Dios. Hebreos 4:16. Darle a conocer nuestras peticiones. Filipenses 4 y versículo 6. Y
también alabar y glorificar su santo nombre a través de la oración, Mateo 6, 9 en adelante. Todo eso lo podemos lograr a través de la oración. Y Pablo fue una persona de oración. Pablo fue un hermano en Cristo que siempre se estaba acordando de los hermanos, siempre en sus oraciones, porque para Pablo la oración era algo muy importante en su vida. La pregunta es, ¿lo es para nosotros? ¿Qué tanto oramos durante el día, durante la semana? Necesitamos más Pablos en las iglesias, hermanos y hermanas dedicadas a la oración. Haga un tiempo para orar a Dios personalmente y congregacionalmente. Así que, pues, por ejemplo, en ocasiones se dedica tiempo para práctica de cantos, y lo cual es excelente, porque debemos de mejorar la manera de cómo glorificamos a Dios y cómo alabamos a Dios. Pero también creo que hay que dedicar tiempo también para la oración. Nunca he escuchado por ejemplo, actividad donde se invitan a más congregaciones y luego, ¿verdad?, pues para poder dedicarlo a la oración. La oración es muy importante, hermanos, así que espero en Dios que la podamos practicar así como la practicaba el apóstol Pablo y también como la practicaba nuestro supremo ejemplo a seguir, que es Jesús. Entonces, esto lo podemos aprender de la vida de Pablo. Por eso digo que necesitamos más Pablos en las iglesias, hermanos y hermanas que dediquen tiempo a la oración, orando por las familias, orando por la obra del Señor, orando por los jóvenes, por los matrimonios, orando por el predicador, por los ancianos, por los diáconos, orando por el presidente, por los gobernadores mundiales, en fin, orando por todas estas cosas que son, pues, muy importantes. Pablo lo hizo. Nosotros también debemos hacerlo. Así que pues finalmente, otra cosa que podemos aprender de la vida de Pablo era su convicción por la esperanza de vida eterna que él tenía. Pablo sabía a dónde iba a ir después de su muerte. Otra vez, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, note, y el morir es ganancia. Pablo sabía a dónde iba a ir. Pablo sabía lo que le esperaba. Pablo mencionó a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, que los cristianos tienen esperanza, tenemos esperanza. A los colosenses les dijo que nuestra esperanza está reservada en los cielos, Colosenses 1, versículos 6 y 7. Nuestra ciudadanía está en los cielos, le dijo a los filipenses, Filipenses 3:21. A los corintios les dijo que tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, 2 Corintios 5, 1 y versículo 2. Entonces, Pablo estaba muy confiado acerca de la esperanza de vida eterna que él tenía. Esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, escribió Pablo a Tito, prometió desde antes del principio de los siglos, Tito 1 y versículo 2. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Entonces, así como Pablo cuidó de esa esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, así como Pablo la cuidó, también cuidémosla nosotros también. Y tengamos la plena confianza de que tenemos esa esperanza de vida eterna. Nunca dude acerca de ello, sino más bien usted manténgase firme, así como Pablo lo hizo, y no se dé por vencido. Cuidemos esa esperanza que tenemos para que así un día, cuando Cristo venga, como dice 1 de Juan 2:28, no nos apartemos de él avergonzados, sino más bien que estemos preparados y listos para poder ir y estar con nuestro Dios ahí en la eternidad. Hay mucho más que pudiéramos mencionar acerca de la vida del apóstol Pablo. Un excelente ejemplo a seguir. Su vida la vivió fielmente de principio a fin, hasta el último momento de su muerte. Y Pablo menciona ahí en 1 Corintios 4:16 y 1 Corintios 11:1, Pablo menciona ahí y dice, hermanos, ruego que me imitéis. En 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces Pablo animaba a los hermanos a imitar su vida. También Filipenses 3:17 lo menciona, también que imitemos a la vida de Pablo. Entonces, seamos como esos ejemplos
fieles y piadosos que tenemos en la Biblia. Imitemos las cosas buenas. Acuérdese, 3 de Juan 11 dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Así que somos exhortados a imitar las buenas cosas, los buenos ejemplos. Imitemos el supremo ejemplo que es Cristo. Sigamos sus pisadas. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 21. Así que, hermanos, Dios nos ayude para poder tener más Pablos en las iglesias del Señor y en todo el mundo, para que así muchas personas tengan la oportunidad de poder pasar la eternidad en el cielo. Le pido que me acompañe en esta oración. Padre eterno, gracias te damos por el ejemplo y la vida del apóstol Pablo. Gracias, Padre eterno, porque fue un siervo fiel que te sirvió, dedicó su vida y estuvo dispuesto a morir por ti, por tu causa. Ayúdanos, Padre, a nosotros a ser como Pablo. Ayúdanos a quitar de nuestra vida todas esas cosas que impidan que vivamos una vida fiel delante de ti. Ayúdanos a no darnos por vencidos en los momentos difíciles de la vida. Ayúdanos a predicar las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a practicar la oración en nuestras vidas. Ayúdanos a apreciar la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a servirte fielmente en tu reino. Por favor, Padre, te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en estos breves minutos donde hemos estudiado acerca de la vida del apóstol Pablo desde un punto de vista breve. Pero las cosas que hemos aprendido, si una o dos cosas se le quedaron en su mente, comencemos a trabajar en ellas y comencemos a poner en práctica estas cosas, estos grandes ejemplos que hemos aprendido de la vida del apóstol Pablo. Y así de esta manera la obra del Señor va a crecer, va a prosperar y muchas almas también van a poder tener esa hermosa bendición de obedecer el Evangelio de Cristo, de escuchar el Evangelio siendo predicado a través de nosotros y al obedecerlo van a poder estar en el cielo un día. Muchas gracias, mis hermanos. Saludos a todos. Cuídense, por favor, mucho y sigan orando. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos orando por todos aquellos que predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pasen buenas noches y que Dios me los bendiga siempre.